Muchas gracias por atender Alderiques. Muchas gracias a ti, Samu, como siempre. Queríamos un pouco falar deste libro que te acaban de sacar, El mundo de Lucas, entre pantallas y estrellas. Una reflexión, porque tuvimos una presentación muy guapa de lo que y el mundo de Wake y esto, la gente te está escuchando en iVoox, en Spotify, justamente con el móvil, una reflexión sobre las pantallas y los móviles, ¿no? Claro, a ver, siempre decimos, las pantallas no son enemigas para nada, pero sí que hay que tener un poco de cuidado con ellas, porque sí que es verdad que las pantallas unen, pero también separan. Entonces está muy bien manejar Spotify, manejar YouTube, manejar otras redes, pero que sepamos que la vida real está afuera y que después de todo ello hay que estar con los nuestros, con nuestra gente y vivir un poquitín el momento, ya sea de una manera o de otra. Claro, y en este libro lo que falas un poco es, oye, el mundo de Lucas, falas eso de cómo un guaje que se da cuenta que, y prestóme mucho una presentación que falabes de eso, de cómo muchas veces ves un concierto de estos célebres y tal, totalmente, y está todo el mundo sí. con la pantalla y dices, estás viendo la vida a través de una pantalla. Sí, es verdad, y es que además ahora cada vez vemos más gente, eso que como tú bien dices, Samu, va a conciertos, va a comer y saca foto del plato, va a unas vacaciones y saca foto en la piscina, pero luego ni las disfruta. Entonces es eso, es vivir un poco la vida, que no sea todo mentira o querer adornarlo en las redes, sino que sea la realidad, lo que vivimos nosotros, porque así evitaremos muchos problemas tanto a críos, adolescentes, que están viendo reflejados como una vida que realmente no es así. Entonces luego es cuando empiezan las frustraciones y los problemas reales. Sí, ahí quería un poco llegar y agarrarte ese argumento para hablar un poquitín de eso de, estamos viendo, nos días de güey, tú como psicóloga, eso, que estamos viendo como cada vegada más problemas psiquiátricos, sí, más problemas en la adolescencia, en la mocedad, y un poco causado claro por el mundo en el que estamos viviendo, el mundo de güey, ¿no? Sí, es verdad que estamos viviendo en una sociedad cada vez vamos con más prisa, todos trabajamos, usamos móviles, los niños también. ¿Y cómo le puedes explicar a una nena de 11 años que está viendo a su youtuber favorita, que tiene todos los regalos, que tiene el cuerpo perfecto, que se maquilla, o al niño que hay jornadas de videoconsolas, de jugar, cómo le puedes explicar que eso realmente no es así? ¿Cómo le puedes explicar a una niña que los cánones de belleza o lo que está pensando no es realmente lo que está ahí fuera? Porque al final la realidad es otra. No podemos vernos reflejados en gente que estamos viendo por internet, porque muchas veces no vemos el trabajo que tienen todo detrás. Porque la típica influencer que está de vacaciones o que se está subiendo a un globo que a veces vemos, Samu o cualquier, lleva mucho trabajo detrás. Entonces, claro, en el día a día eso no es la realidad, eso está preparado. Y muchas veces a los nenos habría que decirles y enseñarles el porqué de las cosas y sobre todo que sepan que la realidad es la realidad y que lo que a veces está detrás de la pantalla no es lo que vemos como claro tal. Y después hacías una reflexión muy guapa en la interacción con el público, ¿no? Que me prestó mucho de, a ver, abrir el móvil, poner los asustes y ver lo que... No, yo el móvil estoy media hora al día y vos ponte 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Te diste cuenta que había gente que decía, no, yo con el móvil 1 hora y cuando abrí la aplicación la cara era de... 2 y media. 2 y media, ¿Cómo 3 y media. Sí, ¿cómo no nos damos cuenta, porque sí es verdad que cuando lo estamos mirando no nos estamos dando cuenta de ello, pero es cuando de noche llegas a la cama, después de estar con el marido, no hablar con él y demás, que miras el móvil y dices, tu madre, 3 horas y media, y luego digo, no tengo tiempo para ir al gimnasio o para ir a andar en bici o... No, la cuestión es que tú vas a ver un vídeo que son 10 minutos y cuando te das cuenta estuviste 1 hora y media y no hiciste otra cosa y perdiste el tiempo en ello, porque si hubieses organizado, hubieses ido a tomar una cerveza, una cañina con los amigos, que es mucho más prestosa que estar con el móvil. Y aparte decías tú eso, que fuiste de vacaciones y tal, y que hay parejas ya que están sentados en la mesa y cada uno con su móvil y tal. Pero en la foto de Instagram se quieren lo que más, la de su madre, se quieren, se adoran, están en la piscina y luego y cuando salen de la piscina, porque más lo veíamos, salen de la piscina, ponen la chaqueta porque está fríísimo, pero dices, tú parece que estamos en sitios distintos, yo estoy abrigada porque está frío, pero ellos de repente ponen un filtro, la piscina, el bañador, luego salen y no se hablen, pero en la vida que tienen en Instagram llega como fabuloso, que se adoren, pero luego no se hablen siquiera, y tal cual. Y después es gracioso lo que decís también, un ejercicio que hacías, ¿no? Decir, ¿cuántos de los que estáis en la sala, si es que hacéis el móvil en casa, dais la vuelta? Bueno, el todo, 110%. Sí. Porque sí que empezamos diciendo, ¿quién tiene dependencia al móvil? Porque no, yo no. Es una cosa que sí es verdad que tú si preguntes a alguien, ¿quién ya adicto al tabaco? Te dicen claramente, mira, yo sí. Oye, ¿quién bebe todos los días una cervecina? Oye, yo sí, tomo el vino. ¿Quién ya adicto al móvil? No, nadie. No, yo no. Nadie. Pero si dejas el móvil en casa, ¿qué haces? Ostras, ¿Volver? ¿Cómo lleno? No. Volver, como voy a dejar el móvil en casa, no vaya a ser que algo súper importante pase y me lo pierda.
Y al final, si quieren localizarte, te localicen porque saben dónde trabajes o la gente con la que te rodees. Llevas una dependencia no real, que nos estamos poniendo nosotros mismos. Así que a veces cuando se cae el WhatsApp o alguna red que se cae... Sí, sí, pero a veces sientes como una liberación de, por fin puedo descansar. Sí. Bueno, pero puedes hacerlo siempre. Eso que sí es verdad que nos atamos nosotros mismos. Sí. Nos dan una libertad que al final nos están quitando, Samu, Sí. y no nos damos cuenta. E aparte de lo que tú decís, la ferramenta, eso para los guajes, eso ferramenta, y falando que nos presta mucho Nalderiques de lo que lle, no solo lo que lle el propio libro, sino un pouco les soluciones, ¿no? Falas un pouco, hai aplicaciones que falen de salud digital, ¿no? Sí. E para entón é super importante lo de salud digital, muchas veces el ponelo en modo no molestar, cosas de ese tipo. Muchas veces también dicen, por ejemplo, tanto en redes sociales, quitar las notificaciones, eso dicen. porque sí es verdad que tú si no ves la notificación, no ves, por ejemplo, mira, hablábamos cuando estábamos escribiendo el libro, Sí. hablamos de la importancia